Buenos días, yo soy Andrés Aristizábal. Bienvenidos a una presentación de docencia académica. En esta oportunidad vamos a hablar de la gestión de la solución. Esta es una clase de pregrado en ingeniería. Esta es la agenda que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a arrancar con la introducción. En una segunda etapa hablaremos de la planeación de la solución. En el punto C hablaremos de la división de las actividades EDT y finalmente tocaremos el tema de las herramientas para administrar proyectos. Cerraremos la presentación con las referencias del material empleado. Empecemos entonces con la introducción. Debido a que esta no es una clase técnica, sino una de gestión de proyectos, y además el tiempo no es suficiente, en esta presentación solamente nos enfocaremos en definir los conceptos fundamentales de la gestión de un proyecto de ingeniería y la profundidad del tema será tocado en otra oportunidad. Muy bien, nosotros los ingenieros nos enfocamos en los problemas del mundo real. En el mundo cotidiano encontramos problemas en todas las áreas de la vida, de transporte, de medio ambiente, de medicina, de tecnología, de energía, etcétera, etcétera. Nosotros identificamos inicialmente un problema de forma particular, de forma individual, pero si lo analizamos a profundidad nos damos cuenta que este se convierte en un problema colectivo, en un problema mucho más general. Entonces lo que hacemos es usar nuestros conocimientos de ciencias básicas, conocimientos de matemáticas, de biología, de química, de física, para proponer soluciones. Utilizamos aplicaciones de herramientas tecnológicas a nivel de software, de hardware, de simulaciones y de Internet para seleccionar la solución más óptima. Entonces, lo importante es el camino que nosotros seguimos en ingeniería para desarrollar un proyecto. Primero identificamos el problema del mundo real, usamos nuestros conocimientos de ciencias básicas y proponemos una solución. Así es como se han llevado a cabo todos los proyectos y generación de equipos, sistemas, dispositivos que existen en el mundo cotidiano, gracias a la identificación de estos problemas y a las soluciones que proponemos en ingeniería. Muy bien, empecemos ahora hablando acerca de la planeación de la solución. La planificación de proyectos es la programación y estimación del orden de prioridades de las actividades necesarias para alcanzar sus objetivos. Y es que planificar un cronograma de actividades es estimar técnicamente lo que va a suceder en los próximos días, semanas, meses o hasta años. Desde nuestros ancestros, la planeación siempre ha estado presente en la evolución del ser humano, siempre. Necesitamos una organización para poder crear, desarrollarnos y dar pasos hacia adelante. De ahí la importancia de la planeación de un proyecto. Es necesario establecer una ruta a seguir para alcanzar un objetivo concreto. Esa ruta inicialmente para un ingeniero, después de que identificamos y planteamos el problema, llegamos a una solución. Esa solución, como mencionaba en la diapositiva previa, es la más óptima después de hacer un descarte de posibles soluciones. Entonces nos enfocamos luego en formular el proyecto siguiendo unos requerimientos y una estructura específica para cumplir con aspectos de calidad, y eso nos permite entonces llegar a la última etapa de la que hablamos en esta presentación, y es la gestión del proyecto. Ahora bien, recordemos cuál es la definición de un proyecto. Entonces me permito leer en esta diapositiva. El proyecto es un conjunto de actividades relacionadas entre sí que están dirigidas hacia un resultado común y cuyo desempeño requiere un periodo significativo. Y según lo que se expuse sobre la necesidad que tenemos de planificar los proyectos en ingeniería, la siguiente sería la definición de la administración de proyectos. Miren ustedes, es la planeación, dirección y control de los recursos. Y esos recursos pues van a ser personas, equipos, materiales, entre otras. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cumplir las restricciones técnicas, es decir, los parámetros y las especificaciones de calidad. Y ello con un costo que estamos incluyendo en el presupuesto y de un tiempo a través de un cronograma. En la actualidad y según las necesidades del proyecto, se suelen seguir planificaciones ágiles, es decir, la planificación de un proyecto a través de técnicas que permitan una ejecución flexible de todas las actividades.
No se estima para más de una semana, sino que se va planificando en función de los requerimientos versátiles de los clientes o inclusive de los acontecimientos. Esto sucede en todas las ramas de la ingeniería. ¿Por qué? Porque un proyecto de ingeniería es un proceso totalmente dinámico que va cambiando de forma ágil a través del paso del tiempo, semanas, meses o inclusive años. Muy bien. Bueno, pero ¿cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta en la planificación de la solución de nuestro problema de ingeniería? Pues son los que podemos apreciar en esta diapositiva. El alcance del proyecto es el primero. Debemos tener claro cuál es el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. El tiempo que tenemos previsto para la ejecución del proyecto, para todo el equipo de trabajo. Estos dos, el costo y los recursos, están estrechamente relacionados porque los recursos de personal, equipos, materiales, etcétera, todos, absolutamente todos, tienen un costo, ¿sí? Un costo económico. Y si usamos un recurso que no incluimos en el costo, pues a la hora de la ejecución del proyecto vamos a tener serios problemas porque no tendremos el dinero para ello. Durante la fase inicial se analiza el proyecto que nos presentan o presentamos nosotros mismos. Estudiamos el grado de viabilidad después de realizar un diagnóstico de proyecto detallado, porque el diagnóstico de proyecto en la etapa de planeamiento de proyectos es la base para poder empezar con la planificación. ¿Listo? Después de estudiar la viabilidad del proyecto, definir unos objetivos e identificar los recursos necesarios, pasamos a diseñar un plan de trabajo. En él se determinan las fechas, los plazos de ejecución y cómo se reparten las responsabilidades. Es lo que propiamente se conoce como planificación de proyectos. Se trata entonces de la hoja de ruta de nuestro proyecto de ingeniería. En cuanto a la división de actividades EDT, pues esto significa estructura exclusiva de trabajo, o en inglés Work Breakdown Structure, y es una herramienta técnica que nos permite hacer una descomposición muy minuciosa de todas las actividades del trabajo, con el propósito de alcanzar el objetivo general del proyecto. Y esa EDT, la característica que más me gusta es que es un trabajo en equipo. El desarrollo de un proyecto es un trabajo colectivo, no es un trabajo individual, y la EDT nos permite desarrollar eso. Entonces, entre más juiciosos seamos con la estimación de cada una de las actividades de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, el proyecto va a culminar con éxito sin ningún problema. Dentro de esas actividades de la EDT, tenemos que hablar entonces de estimar las necesidades de los recursos, pues, tanto los recursos técnicos, económicos, de personal, inclusive el tiempo, se podría tratar como un recurso. Crear el equipo para el proyecto. Acá es importante decir que si requerimos integrantes que no hacen parte del equipo, pues podemos contratarlos como personal externo y hay que estimar ya la forma en que se van a adquirir los recursos para pagarles a esas personas, compartir los recursos con otros proyectos, también asignar los recursos a cada una de las tareas, tiempo, economía, personal, definir la duración del proyecto, fases y actividades. Generalmente para un proyecto como los que manejamos nosotros, hablamos de 16 semanas, que es lo que dura nuestro semestre académico, y finalmente tendremos que identificar los recursos necesarios para cada etapa de la EDT. Bien, hablemos ahora entonces de las herramientas para administrar proyectos. Algunas de las herramientas para administrar proyectos las vamos a tocar acá, solo 3 de ellas. Hay muchas y se pueden encontrar en la literatura, pero por cuestiones de tiempo vamos a tocar acá 3 de ellas de forma muy sintética. La primera de ellas entonces son los diagramas PERT. El término PERT es el acrónimo en inglés de la técnica de revisión y evaluación de proyectos y es una forma visual de representar las tareas que forman el proyecto y las relaciones entre ellas. Esta representación visual es lo que se llama diagrama de PERT del proyecto y suele usarse junto con el método de camino crítico, también conocido como CPM, para planificar la integralidad del proyecto. Ahora bien, de esta forma este diagrama permite planificar el proyecto, identificar el camino crítico del mismo, las tareas críticas por no tener holgura y calcular su plazo mínimo de ejecución. Aunque pueden existir diferentes formas de representar el diagrama PERT, aquí se muestra una donde las tareas se presentan mediante una casilla dividida en 4 pequeñas áreas en este recuadro. Muy bien.
Como mencioné antes, el propósito de esta presentación es definir los conceptos solamente y ya en otros espacios aprenderemos a aplicar estas técnicas de forma detallada. Muy bien, definamos otra de estas técnicas que es el método de la ruta crítica. Este es un algoritmo que es utilizado para el cálculo de tiempos y plazos en la planificación de los proyectos. El objetivo principal es determinar la duración de un proyecto, donde cada una de las actividades del mismo tiene una duración estimada, como he dicho, semanas, meses o años. La duración de las actividades que forman la ruta crítica determina la duración del proyecto entero y las diferencias con las otras rutas que no sean la crítica se denominan tiempos de holgura. Un proyecto puede tener inclusive más de una ruta crítica. El método de la ruta crítica usa ciertos tiempos o estimados y consiste prácticamente en lo siguiente. Entonces voy a mencionar las características. La primera de ellas sería identificar todas las rutas críticas que involucra el proyecto y todas las actividades. Establecer relaciones entre las actividades, es decir, cuáles deben comenzar antes y cuáles deben seguir después, o sea que hay prioridades, hay jerarquías. También hay que construir el diagrama conectando las diferentes actividades de sus relaciones de precedencia. Posteriormente definimos los costos y el tiempo estimado para cada actividad. También hay que identificar la ruta crítica y las holguras de las actividades que componen el proyecto, como mencionaba antes, y utilizar el diagrama como una ayuda para hacer la planificación, inclusive para controlar el tiempo y las actividades que desarrolla cada integrante. Y finalmente tenemos los diagramas de Gantt. Los diagramas de Gantt son mi herramienta preferida porque entre más sencillo sea algo, más eficiente va a ser, más óptimo va a ser en un proyecto de ingeniería. El diagrama de Gantt simplemente es un recuadro donde colocas una columna con todas las actividades, puedes incluir el responsable de cada una de las actividades y posteriormente, a través de casillas, colocas la duración total del proyecto, semanas, meses o años. Y para cada una de esa actividad vas a rellenar con un color específico lo que dura esa actividad. Inclusive pueden haber actividades paralelas o sincrónicas, pero repito, lo más importante de este diagrama es la sencillez. Muy bien, entonces con eso culminamos esta definición de conceptos de gestión de proyectos que no pretende profundizar de forma técnica. Acá entonces les muestro las referencias que hemos utilizado para esta sesión. Muchas gracias por su atención.